My friends, saludos, me encuentro en un sitio especial, un sitio precioso. Es una especie de búnker de carros especiales que la gran mayoría de ellos se supone que ya no existieran. Son vehículos de Ford Motor Company, que fueron muchos de ellos prototipos, otros fueron otros vehículos especiales. Y algunos de ellos, la mayoría, según nos explicaron, se supone que hubieran sido destruidos luego de haber sido presentados en distintos eventos y en distintos salones de automóviles alrededor del mundo. Se supone que hubieran sido destruidos, pero muchos de ellos fueron guardados, fueron escondidos por empleados de la automotriz, y aquí están. Así que, my friends, vamos a verlos. Bien interesante, y es una Ford Ranger. Y ustedes dirán, ¿qué de especial tiene esta Ford Ranger? My friends, es eléctrica. Es un modelo eléctrico del año del 2000, para que puedan ver que la tecnología eléctrica, muchas de las automotrices llevan muchísimos años experimentando con ella. No es algo que haya surgido durante los últimos años, durante la última década. No, o sea, es algo que las automotrices han estado experimentando desde hace muchísimo tiempo. Y ahí tenemos el ejemplo de esta Ford Ranger eléctrica del año 2000. Y entonces justo al lado tenemos un vehículo muy emblemático. Este sí que es uno que muy posiblemente nunca lo hubieran destruido. Este prototipo sí, porque ya cumplió su función, pero este Mustang, desde el momento en que fue creado, fue protegido. Este fue el último Ford Mustang producido en la fábrica de Dearborn, que es aquí donde está la sede mundial de Ford. Y este pues siempre se guardó, se protegió, y aquí lo tenemos. Pero muchos de estos vehículos, como ya les dije, iban a ser destruidos. Miren qué lindo el emblema del 40 aniversario. Entonces el Ford Mustang, luego de haber hecho este en específico, la producción pasó de aquí de Dearborn a donde están produciéndolas ahora mismo, que es en Flat Rock. Entonces aquí hay cierta secuencia, porque este es, como les dije, el último Ford Mustang producido en la planta de aquí de Dearborn. Entonces esta F-150 fue la primera F-150 producida en esa planta, inmediatamente después del Mustang, porque el Mustang fue producido, el último en esa fábrica fue en el 2004, y la primera F-150 en esa misma fábrica fue en el 2005. O sea que luego de que terminaron el Mustang, todos los moldes, toda la maquinaria de producirlo fue llevada a Flat Rock, Michigan, para entonces poner toda la maquinaria, todos los moldes, para crear la F-150 en esa misma fábrica. Voy a entrar ahora a un área en la que prácticamente todos hubieran sido destruidos en situaciones normales, pero como siempre les digo, dentro de las automotrices existen algunos empleados rebeldes que creen mucho en lo que es la preservación de los vehículos, y muchos de ellos los esconden. Ahora mismo uno de los encargados de esta colección nos estuvo explicando que uno de estos vehículos, uno en específico, fue escondido en una casita de herramientas, con herramientas encima del carro para que no se vieran y nadie lo encontrara, escondido dentro de la misma compañía. E incluso otro vehículo, para poder preservarlo, fue descrito en los libros de la compañía como un vehículo utilitario para transportar cosas de un departamento a otro, y así, por tecnicismos así, muchos de estos vehículos fueron
preservado. Y aquí tenemos uno de los primerísimos prototipos del Ford Thunderbird de la última generación, de la generación final, que salió al mercado aproximadamente como en el 2003, 2004 aproximadamente, pero este fue creado en sí en 1999, según nos explica aquí el letrero. O sea que ustedes ven aquí el vehículo, ven básicamente un Ford Thunderbird, pero con algunas diferencias. Y es porque es un prototipo. Por ejemplo, la capota, el techo es un poquito más bajo. Y entonces, al Ford Motor Company presentar este prototipo en los diferentes escenarios alrededor del mundo, la reacción fue tan positiva, gustó tanto, que entonces eso les dio visto bueno para llevarlo a producción. Aquí tenemos otro vehículo, otro prototipo. Este es un Lincoln del 2009. El carro nunca llegó a producción, jamás ni nunca llegó a producción. A diferencia del Thunderbird, que llegó casi idéntico al prototipo, este Lincoln no llegó. O sea, vemos unos elementos bien futuristas, bien bonitos, bien elegantes, bien interesantes, pero no llegó a producción. Pero que sí llegó a producción, el diseño frontal. Ustedes ven que este diseño frontal luego llegó a los diferentes Lincolns. Aquí al lado tenemos otro prototipo con el que tengo historia. Este es el Ford 427. Este era un vehículo que Ford Motor Company estuvo considerando crear un muscle car de él. No llegó a producción, pero estoy seguro que están viendo elementos de diseño que sí llegaron a producción, como ese diseño frontal que luego lo vimos en el Ford Fusion. Esos elementos de diseño sí llegaron, pero el carro como tal no. Una pena, porque es un muscle car sumamente atractivo. Ya con el nombre nos hacía referencia al motor 427. De hecho, este carro lo vi, cuando les digo que tengo historia con él, es porque fue un vehículo que estuvo en uno de los primeros auto shows de Detroit que visité, el 427, en aquellos años lejanos que yo era un periodista rookie, novato, y fue uno de los primeros auto shows de Detroit que cubrí, y esta belleza estaba allí. Y les digo, deseé muchísimo que este carro lo produjeran y lo llevaran tal y como está, pero no se hizo, no se logró, pero sí algunos de sus elementos de diseño. Aquí hay otro mega muscle car que también Ford consideró, y este prototipo se llama el Interceptor. Miren qué bello. Imagínense ustedes si hubiera llegado a salir a la calle un muscle car así como este, inmenso, grande, bien potente, brusco, pero elegante a la misma vez. Bello el Interceptor. Felicidades, el préstamo ya está aprobado. Ahora para el seguro. Yo quiero full cover, Pero con seguros múltiples, ¿verdad? Exacto. Tranquila, que yo estoy claro. Mira, lo bueno de un full cover es que te cubre choque, robo, guayazo, incendio, inundaciones, cristales rotos. Te incluye hasta responsabilidad pública. En fin, te va bien asegurada. Yo sé, por eso la escogí. Estás clara, ¿verdad? Sí. Gente, vamos a cerrar. Para estar bien asegurado, pide tu full cover con seguros múltiples. Y entonces pues por aquí seguimos viendo otros carros. Esta área, pues como les digo, es toda de prototipos, de vehículos bien interesantes. La mayoría de estos carros pues no debieron haber existido todavía, pero los preservaron. Aquí también está esto es otro prototipo que yo vi durante mis primeros años viniendo acá a Detroit, el Ford 49, que es un prototipo que fue creado durante esa época de principios de los 2000, en el que todo era retro, todo era sumamente retro. Hubo una ola bien grande, bien marcada de diseños retros a principios de la década de los 2000, y este es uno de ellos. O sea, tan retro que salió el Ford Thunderbird, y para esa época el Volkswagen New Beetle, el Chrysler PT Cruiser, el Plymouth Prowler, o sea, muchos vehículos con una marcada tendencia hacia los retros. Y este fue el intento del Ford, o el estudio más bien, el Ford 49 Concept. Entonces el nombre
hace alusión al Ford de 1949, que fue un modelo sumamente importante en esa época. O sea, el Ford 49, o sea, el Ford de 1949 fue el primer Ford totalmente nuevo creado después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que les he explicado muchas veces que durante la Segunda Guerra Mundial las compañías de autos tuvieron que detener su producción y no hubo progreso. Entonces, tan pronto terminó la guerra, en el 45, en el 46 salieron modelos del 46, pero eran los mismos carros de 1942. Y entonces el primer carro nuevo que salió de Ford fue en 1949 y tenía unos patrones de diseño parecidos a estos que estamos viendo aquí en la parte frontal. Otro prototipo que se encuentran aquí está esta Ford Atlas. Esto es un prototipo del 2013 que realmente no salió al mercado, tampoco salió con este nombre, pero sí vemos los patrones de diseño que sí eventualmente llegaron a las Ford Heavy Duty. Aquí tenemos otro prototipo. Este sí que no salió para nada, ni siquiera salieron patrones de diseño. Esto es una minivan sumamente interesante, se llama el Ford Airstream Concept, fue del 2007 y era pues recreando los lindos vagones Airstream que son tan típicos de los road trips americanos. No salió al mercado, pero aquí está, lo preservaron. Entonces aquí tenemos otro que se llama el Ford Fairlane Concept, me recuerdo de él. Esto es un prototipo que no llegó al mercado, pero sí ustedes ya están viendo que de aquí sí salió un vehículo de producción, aunque no llegara al mercado con el nombre de Fairlane. En el nombre aquí, Fairlane es un nombre bien importante en la historia de Ford. Había modelos que se llaman Fairlane y se llama así porque es el pueblo en Inglaterra de donde surgía la familia de Henry Ford. Pero como les digo, esto no llegó al mercado como Fairlane, pero ahí claramente ustedes están viendo qué modelo. La Ford Flex, pero un poco más bajita. Entonces vemos acá un modelo de Lincoln. Esto fue un prototipo, se llamaba el MKR. No llegó al mercado como MKR. No llegó al mercado con esos asientos, tan menos todavía llegó con esta capota o techo de vidrio, de cristal precioso. Pero sí llegaron al mercado estos patrones de diseño frontales que han identificado por mucho tiempo a Lincoln. Este fue el primer prototipo con el cual Ford dejó entrever que iba a lanzar nuevamente la Bronco. O sea, esto salió en el 2004. Para ese entonces la Bronco había salido de producción, ya llevaba un tiempo fuera de producción, pero la gente la quería. Y entonces Ford avivó aún más esos deseos de retorno de la Bronco con este prototipo que está precioso, un prototipo pequeño, cuadrado, bien retro, que rememora muy bien a la Bronco original. Nuevamente, no llegó al mercado, pero fue un vehículo que sirvió para despertar el interés en la gente en el retorno de la Bronco, que de hecho eso se tardó bastante. Este prototipo es del 2004 y las Broncos retornaron en el 21-22 aproximadamente. Se tardó todo ese tiempo, pero este prototipo logró el propósito de medir el interés que había en el público por traer la Bronco nuevamente. Continuamos. Estos son otros dos prototipos que nunca llegaron al mercado. Se llama el Ford Start Concept y este otro es el Reflex. Bellísimos los dos. Este como un coupé deportivo compacto, sumamente cool, bien bonito. No llegó al mercado. Tampoco veo patrones de diseño ahí que hayan llegado al mercado. Y entonces acá en el Ford Start sí veo patrones de diseño que ya existían para cuando hicieron este prototipo. Se me parece mucho, tiene el corte del
Ford Ka, se llama así Ford Ka, KA, el Ford Ka, que es un vehículo sumamente vendido en Europa y Latinoamérica. Nunca llegó a Puerto Rico, pero tiene los cortes del Ford Ka. Bien bonito. Y para los fans del Mustang, les tengo esta tremenda hilera de carros bien importantes. Aquí el rojo es el número 1, el primero que se produjo del Ford SVT Mustang Cobra R del 93. Este también es el número 1 del 95. Este otro es el número 1 del SVT Mustang Cobra R del 2000. Acá tenemos un GT500 KR precioso, bien imponente. Y acá tenemos el Shelby GT500 convertible. Seguimos por acá y tenemos otro GT500, un GT350. Por poco digo Mustang, pero aquí tenemos un Ford GT. Este es un modelo de preproducción que también tiene el VIN 001. O sea, esto lo explica aquí. Cada uno de los carros tienen sus distintas explicaciones. Y aquí pues podemos ver el Ford GT de preproducción con el VIN 001. Este es el 001 y aquí tenemos el 002. Estos son hermanitos de línea de producción, siempre estuvieron juntos, estuvieron cerquita uno del otro y ahora también lo están. Entonces acá tenemos otro, pero este es el 116. Ya es un número pues bastante más alto, pero sigue siendo muy emblemático. Y este es el Heritage Edition. Aquí pasamos a la segunda generación del Ford GT, o tercera si contamos el GT40. Aquí pues hubo un cambio grande de diseño y también de motor, porque acá pasamos de V8 a EcoBoost, un V6 Turbo. Tenemos otro acá. Y aquí tenemos este escuadrón de exóticos de Ford. Bellísimos, my friends. De verdad que este lugar es espectacular. O sea, no solamente por los carros que tiene, sino por la historia que tiene encerrada. Bellísimos todos. Vamos a seguir viendo porque quedan más. Algo sumamente admirable de Ford Motor Company es que nunca se limitó a hacer carros súper deportivos que fueran inmensamente costosos, como los GT y algunas ediciones del Mustang. De hecho, lo más básico en la historia del Mustang es que fuera un carro deportivo con un precio asequible, que personas común y corrientes pudieran tener un buen carro deportivo. Esa es la historia del Mustang, esa fue la esencia del primer Mustang, y esa misma esencia siempre Ford la mantuvo. Y como les digo, no se limitó a hacer versiones sumamente potentes del Mustang o hacer carros exóticos para millonarios como el GT, sino que también hizo excelentes carros deportivos de sus carros más económicos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un Ford Focus RS, tenemos el Ford Focus ST e incluso el ST del Ford Fiesta, que es el carro más sencillo, ultra económico de Ford en Europa y en otras partes del mundo, y aún de él hicieron un excelente y muy divertido carro deportivo de precio asequible. Entonces aquí también tenemos el Ford Focus SVT del 2002. Friends, ustedes saben que a mí me encantan los unicornios, me encantan mucho los carros no apreciados, los carros olvidados, los carros que la gente no les hizo caso. Y aquí tengo uno, el Ford Contour. ¿Quién recuerda el Ford Contour? Yo creo que casi nadie. Un carro muy olvidado, un carro que no tuvo buen resultado en el mercado, aun cuando en un momento dado Ford tenía muchas esperanzas en él, porque era el carro que iba a competir contra el Camry, contra el Accord, pero hubo un error gigantesco, lo hicieron muy pequeño para ese segmento. O sea, este carro era muy pequeño en comparación al Camry
y en comparación al Accord. Entonces vemos, eso se tradujo mucho en los interiores. Aquí casi no se ve bien por el reflejo del cristal, pero lo que mató este carro en el mercado fue su tamaño y principalmente el tamaño, el espacio de los asientos traseros. Aquí se ve un poco mejor. Y eso fue lo que mató al Contour en el mercado. Pero aún de un carro que no despertó pasiones, aún así Ford creó una versión que sí creaba pasiones e hizo el Contour SVT. Este carro, aun cuando el Contour no tuvo muy buenas críticas en las revistas de automóviles, el SVT continuamente salía como uno de los mejores carros en el mercado, porque era un carro bien deportivo, era un sedán compacto, deportivo, súper divertido de manejar. Y yo creo, my friends, este carro es tan unicornio, es tan raro, que creo que es el primero que veo en toda mi vida, un Contour SVT. Y entonces, siguiendo la línea de los SVT o SVT, tenemos esta Ranger SVT. La famosa y muy querida Ford F-150 Lightning. Tan linda, con su cabina sencilla. Ya las pickups de cabina sencilla se han convertido en unicornio, ya casi no existen. Tan lindas que se ven algunas de ellas. Todas ahora pues son de 4 puertas. Y entonces aquí tenemos una Raptor. Y justo al lado del Raptor tenemos este otro mega unicornio. Esto es una gran leyenda europea. Este es un Ford RS 200, un vehículo que Ford creó en Europa con el propósito de competir en rally, pero necesitaba producir ciertos ejemplares para el mercado para poder competir y poder tenerlo. Y entonces hicieron algunas versiones para el mercado. Y este es uno de ellos. Este carro viene directamente de el Centro de Automóviles Históricos y Delegados de Ford en Inglaterra. Porque algo que no les comenté es que muchos de estos carros vienen de distintos garajes de Ford alrededor del mundo. Estos que están aquí en específico, ellos comunicaron, la persona o el departamento encargado aquí de los vehículos históricos y delegados, contactaron los distintos centros de Ford alrededor del mundo en los que tuvieran vehículos históricos. Y entonces enviaron vehículos acá, y este en específico es de Inglaterra. Lo pueden ver aquí en la tablilla. Es que dice Ford Heritage Centre UK. Bellísimo. Entonces está al lado de un carro sumamente emblemático, un Ford modelo T de 1914, aunque este es una réplica. Y así como les expliqué que muchos de estos vehículos estaban destinados a la aplanadora, también hay otros que fueron siempre destinados a ser preservados y guardados, como este importantísimo ejemplar del Ford Mustang. Este ejemplar en específico fue el Mustang número 10 millones, desde que fue creado en 1964, y este fue el que llegó a los 10 millones. O sea que es un vehículo tan importante que siempre fue destinado a ser guardado, preservado y venerado por muchas décadas. Miren qué lindo el emblema aquí. Tiene ese emblema, más obviamente tiene la pegatina en la puerta, y fue algo bien simbólico. El color del carro es blanco, como el primer Mustang que fue presentado, que era también color blanco. Aquí tenemos el número 10 millones. Entonces justo a su lado tenemos este otro, lo ven así desmantelado, o semi desmantelado. Ni siquiera tiene motor, miren, no tiene motor. Y esto es porque este carro fue el protagonista de una grandiosa estrategia de mercadeo y de relaciones públicas que hizo Ford.
Y fue que cuando esta generación del Mustang salió, este carro lo presentaron en el tope, en la última plataforma del Empire State Building. Lo subieron allá y lo presentaron. Y entonces, pues claro, para ahorrarse todo ese peso, tanto para la grúa o para el mecanismo que lo subió, como para la plataforma como tal, pues lo hicieron lo más liviano posible y le quitaron el motor. O sea, lo presentaron solamente con lo esencial. Claro, aquí no tiene las puertas, pero en la presentación sí las tenía. Súper interesante. Para los amantes del Mustang ya vieron todos los que les presenté, ¿verdad? Pero aquí me encuentro algo más que les va a fascinar. Y es este Ford Mustang, que tal vez ustedes viéndolo desde afuera, tal vez no vean nada esencial, nada llamativo. Pero por algo tiene ese bonete abierto. My friends, porque tiene un V10 equipado, un Ford Mustang equipado con un V10. Aquí pues vemos que le hicieron un trabajo al bonete para que pudiera cerrar con este encima de este monstruo. Podemos verlo de este lado. Y este es otro vehículo. No es un vehículo que se supone que hubiera sido destruido. Es un vehículo que simplemente jamás ni nunca debió de existir. Para nada, para nada. Porque aquí nos explican que este carro fue creado fuera de los libros. Este carro fue un proyecto de ingenieros de Ford que lo hicieron por su cuenta, lo hicieron en secreto aún dentro de la misma compañía y cogieron un Ford Mustang y le pusieron un motor V10. O sea que esto fue un proyecto que nunca debió haber ocurrido, pero ocurrió, lo hicieron. Y aquí lo tienen, my friends. Y este fue otro vehículo que, si desde un primer lugar se supone que no existiera, pues más todavía estaba destinado a ser destruido en la planadora una vez lo encontraran. Pero asimismo también lo guardaron y lo preservaron. Y aquí está, un Ford Mustang V10. Y por aquí encontré algo bien groovy, bien representativo de la época en la que fue creado, pero super groovy. Y es una van de los 70 y se llama la Denim Machine. Están jugando con un juego de palabras. Obviamente están haciendo referencia a denim, la tela de mahón. Vemos aquí las costuras de un mahón, pero por dentro está tapizada con tela de mahón, con tela de jeans. Miren esa puerta trasera cubierta por completo con tela de mahón, incluso haciendo la formita de los bolsillos traseros. Esto se llama así mismo el Denim Machine, y como pueden ver adentro, el patrón continúa con todas las paredes tapizadas en tela de mahón, arriba con tela de bandana, y la alfombra shaggy. Eso también bien típico de la década de los 70, por eso les digo que está sumamente groovy, como decían en esa época. Miren aquí de lado, qué linda, las puertas abiertas, el bolsillo de mahón Levi's. Vemos entonces aquí dos grandes íconos de distintas industrias de Estados Unidos, Ford y Levi's, y también y Coca-Cola. Entonces vamos a verla por dentro con su neverita integrada, los asientos tapizados en mahón, la mesa de Coca-Cola y la alfombra shaggy. Uy, el televisorcito RCA 13 pulgadas portátil, bellísima, my friends. De verdad que me ha encantado. La vi desde lejos, me atrajo, pero viéndola aquí de cerca me ha gustado más. Y hasta tiene algo bien propio de su época. Un radio CD.
Bellísima. Sumamente curiosa, bien bonita. Entonces justo al lado tiene el vehículo, una réplica más bien, el vehículo que comenzó todo para Ford Motor Company. Esto es una réplica del Quadricycle creado por Henry Ford cuando todavía tenía sueños de crear una compañía automotriz, y creó este vehículo sumamente rudimentario. Si como ustedes pueden ver ahí, es básicamente un chasis con un motor, 4 ruedas y un asiento. El primer automóvil de Ford. Esto fue en 1896. Hay una anécdota que indica que Henry Ford creó de cero, de la nada, este vehículo en una caseta de herramientas en la parte de atrás de su casa. Y allí lo desarrolló completo junto con su esposa Clara. Aquí hay una foto recreada, porque aquí en esta foto es cuando ya ellos son exitosos y están rememorando el automóvil y están rememorando la casa de herramientas. Pues la anécdota dice que después de que Henry Ford ya tenía el vehículo listo, no cabía por la puerta para sacarlo y probarlo, no cabía. Entonces tuvo que romper la puerta y romper parte de la pared para sacarlo. Y entonces Henry Ford lo que hacía es que lo probaba de madrugada para que la gente no viera el vehículo y para no molestar con el ruido. Y de ahí, de esta simpleza, de esta gran simpleza, sale todo esto y todo lo que les he mostrado en este garaje. Vemos aquí algo tristemente irónico, y son vehículos que estaban destinados a ser todos destruidos una vez terminaran su propósito de estudio, de presentación en los auto shows o para sacar ideas para producción de patrones de diseño. Todos estos vehículos, la inmensa mayoría, estaban destinados a ser destruidos. Sin embargo, fueron salvados para la perpetuidad. La ironía es que el lugar donde estoy, un lugar sumamente histórico, esta es la antigua, este es como un sótano de un garaje en la parte de abajo de la antigua sede mundial de Ford Motor Company, le llaman el Glass House, un lugar que fue construido durante la década de los 50, y fue desde aquí donde muchos de los grandes clásicos de Ford fueron creados, como el Ford Mustang fue creado aquí, y muchos vehículos después del Mustang. Y un sitio tan histórico como este, desafortunadamente, va a ser derrumbado. Ya yo les expliqué que Ford mudó su sede mundial de aquí, de este edificio, a un edificio nuevo más bajito que ya visitamos aquí mismo en Dearborn, y este va a ser destruido muy lamentablemente, pero por lo menos todos estos vehículos han sido preservados y están aquí, y seguirán llevándolos a otras partes, a otras instalaciones de Ford Motor Company. My friends, estoy seguro que les ha encantado este reportaje tanto como a mí estar aquí. Así que me despido desde Dearborn, Michigan, desde las antiguas oficinas centrales y mundiales de Ford Motor Company. Andrés Joni con ustedes de Motor Show TV. Keep driving, my friends.